Y a continuación presentamos La Hora del Rocío con la hermana Rosa Jaques. Un tiempo de refrigerio espiritual con la palabra de Dios. Ya con ustedes, Rosa Jaques y su espacio La Hora del Rocío. Buenos días. Esta es su hermana Rosa Jaques en La Hora del Rocío, esperando que la gracia, la misericordia y el amor de Dios estén derramados en todos nosotros, principalmente en todos los que ministran en esta emisora, los pastores, ministros, evangelistas que dan su tiempo por el reino. Que Dios lo bendiga a todos, sin excepción. Y bendigo nuestra nación en el nombre de Jesús, para que Dios se apiade por República Dominicana. Y te presentamos el desorden social, los crímenes, los asaltos, Señor, para que tú te compadezcas del pueblo que está caminando cada día hacia su trabajo. Dios mío, bendícelo. A todos ellos, cuídalo, guárdalo, Señor. Y que la paz que sobrepasa toda inteligencia humana esté en nuestra nación y con todos nosotros en el nombre de Jesús. Aquí tengo una porción de la palabra de Dios que vamos a leer en el Génesis capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos y también vamos a leer en Romanos capítulo 7, 2 versículos. Y que la bendición de Jesús esté sobre nosotros, sobre mí, para exponer esta palabra y que llegue a todos con el propósito que fue escrita esta palabra, que es salvar, redimir y llenar de su Santo Espíritu a su remanente. Dice así, comenzando por el verso 1, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, vamos a leer 2 versículos. El 7, vamos a leer el 19 y el 20 del capítulo 7. Y dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Que el Señor añada toda sabiduría, toda bendición, toda verdad a su palabra a través de mis labios, en el nombre de Jesús. Hermanos, yo quiero hablarle
acerca del pecado que mora en nosotros. Ese es mi tema de hoy. El pecado que mora en nosotros. Y me fui a la fuente, al principio, que es el Génesis, de donde salió la raíz de todo esto. Cuando la serpiente le habla a la mujer dice aquí muy claro que era más astuta que todos los otros animales que Dios había creado. Entonces ya el Señor no está hablando de algo peligroso. ¿Por qué? Porque dice que es astuta. Entonces, cuando la serpiente interviene en la conversación con la mujer, cuando la mujer a lo mejor estaba observando el árbol, a lo mejor lo estaba mirando, porque cuando a nosotros nos prohíben algo o nos dice detente de algo, se despierta nuestra curiosidad. Quizá la mujer estaba mirando el árbol y ahí llega la serpiente. Y definitivamente, pues, instalan una conversación. Y en esa conversación, cuando uno tiene una conversación con una persona atada, y esto es un paréntesis, una persona atada que nosotros sabemos que es totalmente un impío, que está haciendo y que no es hijo de Dios, sino de hijo del maligno. Nosotros tenemos que tener cuidado con esas personas. Mucho cuidado, porque a veces hay ciertos hermanitos que por inocencia, porque no voy a decir la otra palabra, creen que el evangelio es para todo el mundo. Y de verdad que el evangelio, de acuerdo a la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que no es para todos. Porque lo dice muy claro la Biblia y en muchas partes es muy específica. Entonces, nosotros no debemos estar instalando conversaciones con personas que ya nosotros sabemos de antemano que no nos van a escuchar, que todo lo contrario, nos van a tratar de persuadir. Entonces, ¿para qué hablar? Entonces, aquí viene la mujer y establece esa conversación con la serpiente. Y prácticamente la serpiente ganó en la conversación, porque le sembró la duda. Y le dijo claramente, no, tú no vas a morir. Lo que sabe Dios es que cuando tú comas del árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. O sea, le vendió el mensaje. Y Eva lo compró de que ella iba a ser como Dios. Que ella iba a ser como Dios. Inmediatamente comiera del fruto de ese árbol. Entonces, no solamente comió ella, sino que le dio a su marido, Adán, para que comiera, y se lo encontraron delicioso. Lo grave es que después que Eva y Adán comieron del árbol, inmediatamente supieron del mal. Del mal inmediatamente, porque inmediatamente, si ustedes leen el capítulo completo, tuvieron miedo. Tuvieron miedo cuando oyeron la voz de Dios en el huerto. Se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo a la presencia de Dios. Primeramente, porque habían desobedecido. Segundo, porque ellos entendieron, inmediatamente supieron
que estaban desnudos. Incluso el Señor le hizo la pregunta: ¿quién te ha dicho que estaban desnudos? Y ahí vienen las acusaciones. Adán, porque Adán fue que Dios le dio la orden. Pues Adán fue el que recibió la pregunta de Dios. ¿Quién te dijo eso, Adán? ¿Quién te dijo que tú estás desnudo? Adán dijo: la mujer que me diste, la mujer que me diste. O sea, tomando Adán diciendo en un lenguaje como: tú tuviste la culpa, porque la mujer que me diste me dio de comer y yo comí. Y cuando cayó la culpa sobre la mujer que me diste, que era Eva, inmediatamente Eva dijo: pues la culpa fue de la serpiente, que me dijo que no iba a morir. O sea, el pecado tiene unas secuelas terribles. Primeramente, de temor, de miedo, no de temor, de miedo. Segundo, nos envuelve en mentiras y alegatos, porque queremos justificar nuestra conducta incorrecta, nuestra falla la queremos justificar. Pero lo más grave de esta situación y lo que más entra en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón y hasta me llega hasta los tuétanos, es que después que el pecado entró a nosotros inmediatamente entró como si fuera un virus a la computadora. Ya no queríamos escuchar la voz de Dios. No quería Adán y Eva escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque escuchando la voz de Dios, al ser una palabra tan santa, una voz tan santa, tan pura, tan inmaculada, tan poderosa, el miedo se apoderó de ellos. Y le quitó inmediatamente la comunión. Le quitó la comunión. Ya no había comunión con Dios. Entonces, eso es lo grave del pecado. Y déjeme decirle que yo no estoy hablando de este tema como muchos predicadores que se quedan en el lugar santísimo, en el lugar más alto, en la tarima más alta de la congregación, y desde ahí hablan al pueblo, a la congregación. No, yo no quiero hablarle a ustedes desde una tarima. Yo le quiero hablar a ustedes desde abajo. ¿Por qué? Porque lo primero es que la Biblia nos dice muy claro que todos somos pecadores. Entonces yo no estoy hablando con una persona que está por encima de esta audiencia. Yo estoy hablando por debajo de esta palabra. ¿Por qué? Porque yo he pecado delante de Dios también. Lo que pasa es que como sé que la sangre del Cordero aún está vigente en el reino de Jesucristo, me he arrepentido de toda desobediencia y he vuelto a reiniciar. Y he vuelto a renovarme en la sangre de Jesucristo. O sea, que yo le estoy explicando a ustedes un tema por el cual yo he pasado. No desde lejos, desde un lugar en una tarima alta, sino desde el suelo, juntamente con
los que me están oyendo a través de estas ondas radiales. Porque Pablo, a pesar que era un hombre que se había arrepentido de su pecado, de haber asesinado y haber encarcelado a cientos de cristianos, como él testifica, oye lo que dice Pablo. Oigan lo que dice Pablo. Qué cosa tan espantosa, qué cosa tan grave, dice Pablo aquí en Romanos capítulo 7. Dice el 19 y el 20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, que al nosotros perder la bendición de Dios, al nosotros perder la comunión con Dios, es como si un virus había entrado a nosotros y ya distorsionó todo, ya cambió todo, ya transformó todo, ya invirtió todo dentro de nuestro sistema. Voy a poner un ejemplo, la computadora, porque es lo más gráfico que puedo traer. Cuando una computadora recibe un virus, que le envían un virus o entra un virus a la computadora a veces ni siquiera se puede trabajar en ella. Porque es un desorden tan grande que tienen todos los programas de esa computadora que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada en ella ni trabajar. No funciona. Así mismo somos nosotros cuando pecamos delante de Dios. Cuando pecamos delante de nosotros mismos y delante de los hombres. Así mismo se va la luz de nosotros. Se va la comunión con Dios de nosotros. Se va la revelación. Muchas personas que han sido medios para profetizar, para exhortar, para predicar, cuando han desobedecido delante de Dios, cuando han pecado delante de Dios, Dios no le habla. Dios no puede estar en las tinieblas. Dios es luz. Dios nada más está donde Él tiene toda la obediencia, donde Él tiene totalmente el control de nuestras vidas. Pero si Dios no tiene el control de nuestra vida, si no nos hemos arrepentido, si no hemos sido lavados con la sangre y perdonado, Dios no puede operar a través de nosotros. Y quizás por la misericordia, porque Dios respalda su palabra, porque Dios siempre respalda su palabra. Por eso podemos algunas veces quizá predicar en medio de una desobediencia. Porque Dios es fiel a su palabra, es fiel a sus principios. Y Él respalda su palabra. Pero eso no quiere decir que Dios está dirigiendo y operando en esa vida. Porque Jesús dio clave muy clara y muy específica, que por sus frutos los reconoceréis. Dime lo que tú haces, no lo que tú dices. Dime cómo tú
te manifiesta a través de las tentaciones, a través de las pruebas, a través de las insinuaciones del maligno, de la serpiente antigua. Dime cómo tú te desenvuelves y yo te diré quién eres. Dime si ha tenido la tentación de la serpiente de robarte un dinero que no es tuyo, un dinero que quizás puede ser de la congregación o para alguna misión específica y tú la cogiste para otra cosa. Dime si tú pasaste eso. Tú pudiste sobrepasar esas tentaciones. Si alguna persona te dijo algo deshonesto y tú, en vez de ponerla en su sitio a través de la misma palabra, te dejaste seducir por su maldad, por su pecado, entonces ahí hay comunión con Dios. Pero desde que entró el virus del pecado a nosotros estamos luchando. Yo creo que todos, ministros, pastores, todos, maestros, evangelistas, apóstoles, todos estamos luchando diariamente contra el pecado. Porque a veces hacemos lo que no queremos hacer. Y lo que queremos hacer nos da 1,000,000 de trabajo de hacerlo. ¿Pero por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Porque desde el principio, desde el capítulo 3, que la serpiente engañó a la mujer y la mujer engañó también a su marido. Desde ahí la computadora ya no tiene la comunión que tenía antes. No tenemos esa comunión como la tenían Adán y Eva en el principio, en el Edén, que era caminando con ellos. O sea, ya inmediatamente entra el pecado, entran una serie de complicaciones terribles, porque cuando uno sabe de la verdad y falla en la verdad y falla por una debilidad humana, por ese pecado que mora en nosotros, eso trae desierto, eso trae muchísimo malestar al alma, porque el alma sabe ya de Dios, sabe lo bueno que estar bajo la cobertura de Dios. El alma sabe ya el lenguaje de Dios. El alma sabe lo que es la luz. Y cuando no la tenemos, eso prácticamente es un pequeño infierno. Que Dios no nos hable, que Dios no nos revele a través de su palabra, que Dios no nos dé rema en el espíritu para compartirla, que Dios no nos proteja como sabemos que Él nos cuida fielmente cuando estamos en obediencia. Porque pase lo que pase, digan lo que digan, caigan quien caiga, cuando estamos en obediencia pueden calumniarnos, pueden decirnos todo, improperios, y Dios nos libra de todas y nos respalda. Y voy a poner un ejemplo. José, cuando salió corriendo desnudo para protegerse de la esposa de su jefe en ese momento, ¿qué pasó? Todas las evidencias condenaban a José.
y llegó allí hasta la cárcel, siendo inocente. O sea, podemos pasar por pruebas así, donde somos inocentes y siendo mal juzgados. Pero siempre va a llegar la hora en que Dios te enaltece. Porque la hora de José llegó y no había ningún hombre en Egipto después del faraón más importante que José. Dios siempre nos va a exaltar cuando estamos en obediencia, aunque nos calumnien, aunque nos maltraten, aunque nos vituperen. Dios no puede ser burlado. Y tarde o temprano, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Pero volviendo al tema del pecado, el pecado a veces nos seduce, pero es porque mora en nosotros mismos. Es porque ese virus está dentro de nosotros. Pero hay alguien que venció en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Derramó su sangre por nuestras almas. Limpió nuestras almas de todo mal, de todo pecado. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Jesús, confesamos a Jesús como nuestro Salvador y nos rendimos delante de Dios, nuestros pecados son perdonados. Es como dice la palabra, si fueran rojos como el carmesí, el Señor lo blanquea como la blanca nieve y lo tira al fondo de los abismos de los mares. Y hay de aquel que se ponga un traje de buzo a irlo a buscar para calumniarnos, para acusarnos de un pecado del pasado. Hay de aquel, porque hay muchos que se ponen traje de buzos y son fiscales, como Satanás, para juzgar nuestras obras pasadas. Pero la Biblia nos dice que somos nuevas criaturas, que aquí son todas las cosas hechas nuevas y que somos una criatura nueva. Y si la Biblia lo dice, usted y yo tenemos que creerlo. Y eso es la grandeza de Dios, que a pesar de que llevamos ese virus dentro de nosotros, hay uno que venció en la cruz, Jesús, por nosotros. Y somos sellados con ese pacto de la sangre. Y somos sellados para vivir en su reino, con leyes nuevas, las leyes del amor, las leyes de la obediencia, las leyes de la redención. Así es que Dios le bendiga. Hasta aquí este tema. El pecado mora en nosotros, pero Jesús nos rescató del pecado. Ya en Génesis 3:15, el Señor estaba anunciando a Jesús. Así que eso es lo bueno del Evangelio, que tenemos un Redentor que nos redimió a precio de sangre. Su hermana Rosa Jaques, en la hora del rocío, esperando que la gracia y la misericordia de Dios sean derramadas en República Dominicana y en todo su remanente, en el nombre de Jesús. Hemos presentado su espacio La Hora del Rocío con la hermana Rosa Jaques. Hasta una nueva entrega. Muchas gracias por estar con nosotros. Favor de compartir con otros este tiempo de La Hora del Rocío. Que Dios te bendiga.